Y hola mis conquistadores, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy les voy a contar una historia, bueno, una historia que no me orgullonece mucho, que no me da mucho orgullo. Era cuando estaba en la escuela, mis conquistadores. Ya mismo me las voy a contar mientras me acompañan a prepararme algo. Voy a prepararme algo porque son como las 5 de la tarde. Voy a prepararme algo para comer antes de la comida, porque mi mamá no está en la casa. Entonces, mientras ella llega, yo voy a preparar mi algo, mis conquistadores. Y para mi algo, el primer ingrediente que necesitamos son estos plátanos verdes. Entonces, acompáñenme a picarlos. Bueno, mis conquistadores, antes de picarlos hay que pelarlos. Picando ya el plátano, mis conquistadores. Ahora voy a empezar con la historia. Cuando yo estaba en la escuela era súper tímido. Era muy tímido. Mi mamá me tenía que llevar a la escuela, me daba muchísima pena. Era porque también era que yo tenía un problema de lenguaje, entonces me costaba muchísimo pronunciar algunas palabras, algunas letras. Entonces, por ejemplo, la S yo no la pronunciaba. Uno de los días más difíciles para mí era cuando iba gente a la escuela que yo no sé, o sea, yo no sé si eran por burlarse de uno o no sé, pero lo hacían presentar a uno y sabiendo que uno no sabía pronunciar, yo no sabía pronunciar la S y me tocaba que decir, me llamo Santiago, yo decía Tatago y mi papá me colocó Tatago, ¿cómo no iba a colocar Tatago si no sabía pronunciar? Y ya con el tiempo fui mejorando eso, pero menos, o sea, hay una letra que no pronuncio, que mis conquistadores ya sabe cuál es. Mis conquistadores, espera, acabo de contar este plátano y continúo con la historia. Espere, pero esa no es la historia verdadera. Mire el plátano. Y mis conquistadores, ahora vamos a continuar a fritar. Esta es manteca de marrano, está acá. Luego cogemos, encendemos la estufa, pero pues, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, que cuando van a fritar se les pierde la candela. O sea, la acabo de ver, pero ahorita que voy a fritarla, o sea, la tuve en mis manos. O sea, tuve la candela en mis manos. Ah, está acá. Prendemos el gas, abrimos la pipa. También cuando usted va a fritar, la pipa se... Y mis conquistadores, mientras va calentando la manteca y mientras esté todo listo, les voy contando. Entonces, a mí me da muchísima pena pedir permiso para ir al baño. O sea, me daba pena. O sea, era súper tímido. No, llegaba a la escuela y no me paraba de la silla. Entonces, una vez no me aguanté. No me aguanté y me hice del cuerpo. O sea, me hice del cuerpo y yo era muerto de la pena. O sea, yo no era capaz de decirle a mi profesora, me hice del cuerpo. Entonces, era una profesora de día, una profesora muy buena, excelente profesora. Andaba conmigo de la mano preguntando quién tenía los zapatos cagados, quién tenía. Y era yo, o sea, y me tenía al lado, era yo el que estaba cagado los calzones. Entonces luego se dieron cuenta, no sé cómo. Y yo me fui, comí en la cocina, y luego me mandaban a la casa a bañarme, ya luego me fui para la escuela, mi mamá me perfumó y me mandó para la escuela nuevamente. Pero sí, mis conquistadores, o sea, a veces uno, yo a ver, hubo un tiempo cuando ya me gradué del colegio, que me di cuenta, Santiago, porque te daba pena, o sea, me daba rabia conmigo mismo, yo me pegaba golpes de pecho, porque decía, Santiago, ¿por qué te daba pena? ¿Acaso eres diferente a los demás? No, o sea, todas las personas somos iguales. Pero me di cuenta que era un proceso por el que yo tenía que pasar. Era mi destino o era como estaba planeada mi vida. Para darme cuenta de que yo era un joven lleno de capacidades, que no tenía por qué sentirme inseguro, no tenía por qué sentir pena. No. Bueno, mis conquistadores, sí me coloca súper triste contar estas historias. Porque porque sí, o sea, dejé de hacer muchas cosas por pena, por inseguridad, siempre mantenía con miedo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, o sea, a veces me colocaban un trabajo en el colegio o en la escuela y a mí me da pena salir a exponerlo porque de pronto se reían de mí. Entonces, obvio, esa inseguridad fue creciendo y fue creciendo. Y yo decía, bueno, Santiago, tú no eres capaz de hacer muchas cosas. Entonces nunca tuve un amigo, nunca salí de fiesta. O sea, y a veces le agradezco a la vida eso, porque siento que no cometí muchos errores gracias a eso. Entonces yo era muy temeroso, muy, muy temeroso de hacer muchas cosas. Entonces me da pena hacer cualquier cosa porque decían, bueno, me van a juzgar. O sea, si me paro de la silla me van a juzgar. Si pido permiso para ir al baño me van a juzgar. Cuando llegó la época que fui creciendo y fui entendiendo que, o sea, no saber pronunciar las letras no me hacía diferente, o sea, me hacía único. Entonces me di cuenta que no tenía por qué sentirme pena. Hoy en día me siento muy seguro de mí mismo, pero sí recuerdo, o sea, trato de no recordar eso.
Pero recuerdo eso y sí me da algo de tristeza porque, o sea, no sé por qué me daba pena, Santiago, a veces me pregunto, Santiago, ¿por qué te daba pena? No entiendo por qué. Mis conquistadores, mientras les contaba la historia, la manteca me estaba quemando. Ni mis conquistadores. Y mis conquistadores, mira, acá ya está y ahora empiezo a fritar. Y mis conquistadores van fritando, van fritando. Y mis conquistadores, y hoy en día me siento muy seguro de mí mismo. Pero me da pena contar esta parte de mi historia porque irán Santiago, o sea, es una historia que no me gusta contar. Y para los que me conocen saben que fui súper penoso, o sea, en el colegio ni hablaba, en la escuela nunca hablé. Entonces yo no sé, o sea, yo no sé, yo siento que eso fue mi hada madrina. Una vez apareció, hizo como un hechizo que me fuera la pena, la inseguridad, todo eso se fue de mi vida, o sea, todo eso se me fue de mi vida y lo agradezco muchísimo. Y a veces sí, me da mucha tristeza cuando veo a personas que sienten pena, se sienten inseguras, porque yo pasé por eso y sé que es terrible, o sea, ser terrible, o sea, sentirse seguro de uno mismo, uno sentir pena. O sea, eso se siente terrible, sentir miedo al hablar, sentir miedo a dar uno la opinión. Eso es algo terrible, en serio es terrible. Entonces, por el contrario, los invito a que no sientan pena, a que se sientan muy seguros de ustedes mismos. A veces pienso, Santiago, si tú no hubieras sido tan penoso o no hubieras sido tan inseguro, de pronto tu historia hubiera sido diferente. Estuvieras en otra etapa de tu vida, hubieras tenido un mundo lleno de oportunidades y no es así, o sea, tenía que pasar ese proceso, tenía que vivir esa parte de mi vida, tenía que pasar por todo eso. Y ya no sé qué más contarles, mejor continuamos haciendo la comida. Ya luego les sigo contando otras historias, mis conquistadores. Y mis conquistadores, miren, el almuerzo está